Listo, chicos, entonces vamos a tratar de resolver el cuadrito entre todos, ¿listo? Para que no nos demoremos mucho. De igual manera, si ustedes quieren tomar apuntes sobre lo que hace falta, porque si se dan cuenta, ustedes hicieron la primera parte y el cuadro pues es un poco más largo, ¿listo? Pero lo vamos a hacer entre todos. Mm, entonces, aquí tenemos el título y pues el nombre de la persona que lo escribió. El título claramente es De la Tierra a la Luna y el autor es Julio Verne, ¿cierto? ¿Cuál era la nacionalidad de Julio Verne? Francés, profe. Francés. Francés. Tranquilo. Francés. ¿Cuál fue el Francés. año de creación o de Francés. publicación de La Tierra a la Luna? El 1865. ¿Seguros? Sí, 1800. 65. Sí, sí, profe, 1860. Listo. Nuevamente, ¿cuál sería el movimiento literario? Ciencia ficción. Ciencia ficción. Ok. Obras así como importantes de Julio Verne que sean reconocidas. 20.000 lenguas 20 Marín. 1000 lenguajes. 5 semanas en globo. Ujú, Viaje al centro de la Tierra. ujú, La vuelta al mundo en 80 días. muy bien. Y 2 años de vacaciones. Muy bien. ¿Alguien tiene otra? 20 Viaje al centro de la Tierra. Yo tengo una. La de 20.000 leguas de viaje submarino, ¿cierto? Dime, Daniel. No, profe, los hijos del Capitán Graham. Muy bien, esa es la que se está leyendo séptimo. Entonces, hay muchas, pero normalmente, bueno, como ustedes saben, no solo ustedes están leyendo Julio Verne, sino claramente más o menos de séptimo a décimo, ¿listo? Que son más o menos como los grupos que están conmigo. Entonces, séptimo tiene la de Los hijos del Capitán Grant, octavo tiene La Tierra a la Luna, noveno tiene La Vuelta al Mundo en 80 días, que yo creo que ustedes de pronto se han visto la película. Sí, señora. Décimo tiene la de La Isla Misteriosa y ya, ¿listo? Claramente está Viaje al Centro de la Tierra, tiene muchísimos, pero esos son como los más conocidos. Y creo que aún se está trabajando 20.000 leguas de viaje submarino, ¿listo? Entonces, ¿quién de ustedes nos quiere compartir por qué creen que es importante de la Tierra a la Luna para el mundo? ¿Por qué creen que es importante leerlo? Porque es como un proyecto importante que hubo. Ujú, muy En bien. Es como, no sé, algo que sucedió en la vida real. También, sí, podría ser. ¿Qué más? Por el aprendizaje, o sea, poder tener... Un momento, profe. Dale, dame un momentico acá. La Luna es el único satélite de la Tierra. Dime, Daniel. La Luna es el único satélite de la Tierra. ¿Cómo así satélite? Es que tengo el... Por eso los escuchaba tan bajito. Claro, tenía el volumen como en 40. Profe, ¿qué le escribí? Por ejemplo, Ahora sí los escucho. Dime. podría, por lo que es algo informativo, por decirlo así. Muy bien, siempre, siempre cuando ustedes están leyendo algo, están aprendiendo de todo se aprende del libro, de un escrito, de un texto, de todo, ¿listo? Yo creo que a pesar de que todo el año llevamos leyendo el libro, se han aprendido algunas cositas, ¿cierto? De pronto el nombre de algunas sustancias, de pronto el nombre de algunos estados que se encuentran en Estados Unidos, ¿cierto? Y demás. Entonces yo creo que el aprendizaje está en todo lado, todo depende de ustedes. Si quieren aprender, lo pueden hacer, ¿listo? ¿Qué más? Profe, ¿lo que le escribí está bien? ¿Cómo? ¿Lo que le escribí está bien? Espérame, cariño, porque es que a veces no puedo mirar el chat mientras estoy, a ver. Bueno, sí, se presentan varios conflictos y pues digamos que ellos tratan de hacer lo posible como por resolverlo, ¿cierto? Claramente a esta novela ustedes le hallan algo de ciencia ficción. Sí, señora. ¿Qué cosas? ¿Cómo trabajan de rápido? Sí. No podría ser, sí, ¿qué más? ¿Cómo funden el hierro? Mm, bueno, podría ser. ¿Cómo viajan tan ¿Cómo rápido? viajan? Sí. Uf, La construcción del ferrocarril, que fue en menos de nada, ¿cierto?
Sí, eso fue como en 2 días. El dinero que reúnen, todo. Bueno, eso podría ser algo de ciencia ficción, pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de la novela es un poco realista, ¿no? Entonces, claramente no cuenta de pronto historias sobre monstruos o sobre seres inexistentes, sino pues hay algunas cosas que sí son reales, pero pues en algunas sí se exagera, ¿listo? Entonces, hasta ahí de lo que hicieron, ¿alguien tiene una pregunta, duda? ¿O todo No, es más o menos claro? más o menos claro. Señora, Listo. Si tienen dudas, preguntas, háganlas. Listo, no hay problema. Entonces, continuamos con el análisis de contenido, perdón. Encontramos, ¿se acuerdan que eran 3 aspectos? Los temas, los sucesos y los personajes. Claramente, pues también está el ambiente y demás. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a hacer entre todos. De igual manera, si ustedes quieren tomar apuntes, les van a servir. ¿Listo? Entonces, como quieran. Si quieren tomar apuntes, lo hacen. Si no, no hay problema. ¿Listo? Entonces, tenemos los temas. ¿Listo? Siempre o la mayoría de las veces, la novela tiene diferentes temas, pero siempre, ya sea en la novela o en el cuento, va a haber un tema principal y también van a haber temas secundarios. Ya si es en el cuento, la cantidad baja, ¿no? Entonces ya los temas son pocos y se gira más en torno al tema principal. ¿Cuál creen que es el tema de la novela de la Tierra a la Luna? ¿Cuál creen? El proyectil. La construcción La del construcción, proyectil. profe, la Demandar construcción del proyectil. Muy bien, la construcción del proyectil. ¿Listo? En este caso sería el tema principal, porque como ustedes saben, toda la historia gira en torno claramente al proyecto que ellos están llevando a cabo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que hay temas secundarios? Sí, porque, ¿Cómo cuáles? ¿cómo decir? del ferrocarril. Muy bien, ese La podría ser uno construcción. secundario. El donde van a lanzar el proyectil, o sea, el lugar que fue. Donde funden Donde la fundieron, creación de los hornos. Bien, sí, podría ser. ¿Qué más? ¿Los estados? Cuando se decidió en qué estado pues iba a ser construido o bueno, iban a llevar a cabo el proyecto. Si ustedes se dan cuenta, ¿De qué forma lo van a construir? ¿Con ujú, qué material? muy bien, una novela puede tener muchísimos temas secundarios, pero esos temas aparecen como por momentos, si ustedes se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, la construcción del ferrocarril, ¿ese apareció en toda la historia o apareció solo en un momento de la historia? ¿Qué creen? Solo en un momento. Solo en momento. solo un momento de la historia. Muy bien, excelente. Después estaría claramente la fundición del metal y demás. ¿Eso aparece en un momento de la historia o en toda la historia? Momento. En un momento de la historia. Un momento. En un momento que dijeron que tenían. Ujú. Pero pues no, profe, más o menos. Sí, o sea- digamos que más o menos, pero no aparece como tal en toda la historia como es pues claramente llevar a cabo el proyecto. El principal sí tiene que aparecer en toda la historia, siempre, ¿listo? Siempre tiene que aparecer en toda la historia. Y el secundario, pues, digamos que pueden ser varios, pero van apareciendo en diferentes partes de la historia, ¿listo? ¿Hasta ahí tienen dudas sobre los temas principales y los secundarios? No, señora. Señora. Listo. Vamos con los sucesos. Listo lo que sucede o lo que pasa en la historia. Igual tenemos uno principal y tenemos uno secundario. ¿Cuál sería el suceso principal de la historia? Creación del proyectil. ¿Ustedes creen que puede ser lo mismo que el tema principal? No, el suceso principal fue cómo iban a enviar el proyectil a la luna. Puede ser, no sé. ¿Quién opina algo diferente? Podría ser suceso principal y secundario. O sea, ¿cómo empezar la idea para mandar el proyectil a la luna? Sí, ese podría ser, digamos que uno principal,
Pero ustedes creen que es el total principal, o sea, es el más importante, el suceso más importante. O el principal es como, no, como, Porque como el cuento inicia el, hablando sobre el proyectil y todo lo que van a hacer para mandar el Claro, proyectil a la luna. cuando hablamos del suceso principal, no fue lo primero que sucedió en la historia, ¿listo? No fue lo primero, sino estamos hablando como del suceso más importante que tuvo la historia, ¿listo? No es de lo primero que habló, no estamos hablando de un orden como tal, sino cuál fue ese suceso que marcó la historia, o el más importante. La idea de mandar el proyectil a la luna. Muy bien, podría ser la idea claramente de, pues, de llevar a cabo este proyecto. Sí, yo creo que esa sería la idea principal o el suceso principal. Y los secundarios, ¿cuáles podrían ser? Los que decíamos anteriormente, lo del hierro, el ferrocarril. ¿De ¿Qué qué más? manera los van a enviar? Sí, cuando empezaron a planear cómo lo iban a hacer, ¿verdad? Podría ser. ¿Qué más? Ahorita estamos en una parte de la historia muy importante, ¿cierto? ¿Ustedes creen que lo que está sucediendo ahorita marca la historia? Sí, y bastante. ¿Por qué? Porque pues es como se dice ahí, es una pandemia mundial que pues está afectando a todo el mundo, ¿no? No, pero no me estoy refiriendo a lo que estamos viviendo, no. Ah, Me le refiero- entendí, fue eso, perdón, profe. No, tranquila, me refiero a lo que está sucediendo en el libro, en este momento, que están conociendo a una persona nueva, que esa persona quiere claramente que sea lanzada junto con el proyectil o dentro del proyectil. ¿Ustedes creen que eso es un suceso importante? Sí, obvio. Sí. Bien. profe. sí puede ser, En este caso, el principal sería la idea que tiene Barbicán con el Gun Club de construir y llevar a cabo el proyecto. Ese sería el principal, el que marcó la historia, ¿listo? Y los secundarios, entonces, claramente podría ser ahorita que llegó este nuevo personaje, claramente cuando se decidió de pronto en qué lugar iba a ser construido el proyectil. Son muchos, ¿listo? Normalmente cuando tenemos una novela, por el tema de que es extensa, entonces podemos encontrar muchísimos temas y sucesos. Pero cuando hablamos de un cuento, ya la cosa, o bueno, ya de pronto se acorta un poco, ¿listo? Ya no es lo mismo como con la novela, ¿listo? Entonces, ¿hasta ahí tienen dudas o preguntas sobre los sucesos? no señora. Listo. Vamos con los personajes. Esto ustedes ya son, ¿cómo les diría yo? Como los protagonistas. ¿Quién es el personaje protagonista? Barbicán, Barbicán, profe. ¿Quiénes son los secundarios? Nichol, JT más. Ay, se me olvidó. Sí, J.T. Maston. ¿Quién más? El Gon Club puede ser. Los miembros del club. Aunque los miembros del club, o sea, no Nichol también. el club en general también sería de los principales, ¿no, profe? ¿Cuáles? ¿Cuál es de los personajes del club? Los del periódico, los señores del periódico. Tú, es que no te escuché lo que me dijiste, por eso te pregunté. ¿Yo, profe? Sí. Es que no, o sea, lo que me refiero es que el Gun Club en general también es como un personaje principal, porque a partir de ellos es que se está basando también la idea de hacer todo eso y ellos son los que están aportando y todo eso. Claro, bien. Pero cuando estamos hablando de pronto de un personaje principal, necesitamos un nombre propio. ¿Listo? En este caso, sí, el principal sería Barbicán y de pronto el otro que estaría ahí sería J.T. Maston. ¿Listo? Pero como no sabemos cómo se llaman todos los miembros del Gun Club, pues no podemos hacerlo. ¿Listo? En este caso serían secundarios porque lo tratan como si fuera un sustantivo común. ¿Listo? No dan los nombres propios
como tal de las personas que están o que componen esta comunidad, ¿listo? Entonces, en este caso, yo creo que en protagonistas podría ir de pronto Barbican y JT Maston, en los secundarios los miembros del Gun Club, en los incidentales, ¿qué se les viene a la mente con los incidentales? Como los malos, no sé. Algo grave que haya pasado en la historia. Pero es un personaje Los malos, o que puede ser llega los... incidentalmente. Que llega aparecido el momento. Ajá. Nichol. Nichol es uno. Nichol. Nichol es uno. ¿Y cuál es el otro? Michelle Ay, Muy eso. bien. Michelle, ¿listo? Entonces tendríamos a estos dos que claramente llegaron de un momento a la historia, ¿listo? Y pues digamos que por ahora aparecen en algunos momentos, pero no siempre. Vamos a mirar con el segundo personaje. Y cuando encontramos a los ambientales, son aquellos personajes que aparecen en la historia, pero que no toman un papel, por así decirlo, muy importante en ella. No sé qué se les ocurre, quiénes podrían ser. como los constructores. Muy bien, excelente, Karen. Los que no son los que aparecen en la parte de incidentes. Las personas que se accidentaron, los trabajadores que están en la construcción claramente del proyecto y demás. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento este tipo de personas hablan en la novela, pero están presentes ahí, están presentes en el ambiente, ¿listo? Y son necesarios. ¿Hasta ahí tienen dudas sobre el protagonista, secundarios, incidentales y ambientales? No, señora. Profe, ¿cuáles eran los incidentes? Que aparecen de un momento a otro. Entonces, por Sí, ejemplo, pero ¿cuáles eran? encontramos a Nichol, ¿y cuál era el otro? Michelle Ardan. Ardan. A Michelle Ardan, ¿listo? Ellos son como los dos que llegan accidentalmente a la historia, ¿listo? Vamos a mirar más adelante si de pronto aparecen más, ¿listo? Encontramos el ambiente. Entonces, aquí nos aparecen claramente 3 tipos de ambientes, pero prácticamente todos giran en torno a uno, ¿listo? Son muy parecidos. El ambiente claramente es el lugar donde se lleva a cabo la historia, o por así decirlo, los lugares, ¿listo? Porque como ustedes saben, no es solo uno. Entonces, el ambiente de la obra, ¿cuál podría ser? El espacio. ¿Y cómo se llama ese espacio? Es que no recuerdo el nombre, pero comenzaba por T. ¿Por T? Sí, por T o por F. Es que no me acuerdo muy bien, pero era un nombre todo raro y que se dividía en 2 partes que están también apoyando el proyecto y que no se decidían en dónde hacerlo, pero se decidieron en uno. Alcán Texas en Florida. Bueno. Texas y Florida. En este caso, el ambiente de la obra, de la historia y del entorno serían prácticamente los mismos. ¿Cuál es el ambiente, chicos? El lugar donde se lleva a cabo la historia. Florida y... Florida. Pero global, o sea, ¿en qué país? Vamos por lo grande, por lo macro. Estados Unidos. En Estados Unidos. Muy bien, en Estados Unidos. Vamos para lo micro, entonces, ¿en qué estado de Estados Unidos? En Florida. Muy bien, en Florida. Vamos para lo micro. ¿En qué tipo de ciudades o cuáles son las 2 ciudades que están llevando a cabo el proyecto? Texas o Florida. En el Columbia. Texas no. O el Columbia. No. No, Florida. Ay, no sé. No. Columbia. No, el Columbia es el nombre del proyecto o el proyectil. ¿Cómo se llaman esas 2 ciudades? La primera es Stones Hill y la segunda. Texas. No, Texas es un estado. Y en Texas no están haciendo nada. Texas está olvidado porque allá no están haciendo nada. Es que ¿Florida? No, está Florida. A ver, ojo ahí. Está Estados Unidos, en el estado de Florida, en la ciudad de Stones Hill y Tampa. ¿Se acuerdan? Profe, pero sí de que era con T. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Entonces, el ambiente quiere dar a conocer los lugares, ¿listo? Pero entonces vamos del lugar macro a los micro. Entonces sería, vuelvo y le repito por si no lo anotaron.
Estados Unidos, Florida, Tampa y Stonesville. ¿Listo? Que son como los lugares o el ambiente o los ambientes más importantes de la novela. ¿Listo? Entonces, digamos que todavía no podemos encontrar el mensaje porque no hemos terminado de leerla, pero entonces el mensaje es claramente cuando tú terminas de ver la novela, como que, ¿qué aprendiste de ella? ¿Listo? Entonces, hasta este momento, ¿alguien puede dar el mensaje de la novela que han aprendido? No me digan nada, por favor. ¿Cómo así? No ¿Qué han entiendo. aprendido de la novela? Ah, ¿qué he aprendido? No sé. A siempre esforzarme en alguna idea. Muy bien. ¿Qué más? Nunca rendirse. Esforzarse como eso, esforzarse siempre por lo que se quiere, como lograr. Muy bien. ¿Qué más? Nunca rendirse. Nunca rendirse. Digamos que a los sueños que se tienen, nunca hacerlo. ¿Listo? Entonces, el mensaje claramente es individual, ¿no? Entonces, así como tú aprendiste algo de la novela, un compañero tuyo pudo haber aprendido algo diferente, ya eso depende de lo que ustedes crean. ¿Listo? Por ejemplo, Angélica dice que debemos conocer más la ciencia y todo lo que tiene que ver con el espacio. Pues ustedes saben que también es muy importante, entonces sí, claramente es algo que se aprende. ¿Listo? Cuando hablamos claramente del referente, es porque algunas novelas hacen referencia como a algún hecho histórico. ¿Ustedes creen que esta novela hace referencia a algo histórico, algo que sucedió en la vida real? Sí, profe, sí. Sí. El primer viaje a la luna. Ay, El lanzamiento del Apolo 11. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, el referente sí lo tiene. ¿Por qué? Porque claramente hace referencia pues al primer viaje o al primer lanzamiento que se hizo hacia la luna. ¿Listo? Hay algunas novelas que lo tienen, hay algunas que no. ¿Listo? Pero la mayoría pues digamos que sí lo tienen. Cuando hablamos del contexto, ¿qué se les viene a la mente? Como hablan en el O cuento o en la torno a novela. qué gira la historia. ¿Qué dónde es? ¿Cuál es el contexto de la historia? El lanzamiento del cohete. No. El contexto tiene que ver mucho con los ambientes, ¿listo? Siempre, el contexto es como el lugar, ¿listo? Entonces, claramente es en Estados Unidos. También cuando tú hablas del contexto es que describes el lugar. Entonces, claramente es una comunidad, claramente de personas que trabajan en balística, ¿sí se acuerdan? Que deciden empezar a construir, bueno, un proyecto donde van a lanzar un proyectil hacia la luna, quieren medir esto, quieren saber esto, ¿listo? Desde aquí empiezan a describir un poco más cómo es el contexto de la historia, ¿listo? Y en el argumento, cuando les dicen cuál es el argumento de la historia, es el resumen, ¿listo? Hasta ¿De lo que usted ha entendido? Sí. Cuando hablamos del argumento es del resumen, entonces más o menos, ¿qué ha pasado en la historia? ¿Listo? Pero entonces cuando yo les diga, denme el argumento de la historia, es el resumen, ¿listo? Es como un sinónimo. Y por último, tenemos claramente pues el comentario personal que pues cada uno de ustedes lo tiene, ¿no? Pero pues claramente al momento que finalicemos la novela. Bueno, hasta ahí tienen dudas, preguntas sobre el cuadrito, algo les quedó en duda, algo no entendieron. No, señora. No, señora. Por ahora no. No puede ser para yo tomarle el pantallazo. Claro, Es que ¿lo yo sumo? no la había tomado con la foto como completa. Lo que acabamos de hacer, chicos, es un análisis de la novela, listo, que estamos leyendo. Claramente se hace un análisis de la biografía del autor y de todo lo que aparece en la novela, ¿listo? Ya lo puede bajar, profe. Bueno. Listo. Ahora sí llegamos claramente a lo que ustedes me estaban pidiendo hace varios tiempos, ¿listo? Entonces ya ustedes, con todo lo que hemos visto sobre la creación tanto del cuento como de la novela,
ya es hora de que empiecen a pensar y a escribir sobre ella, ¿listo? Entonces van a pensar qué temática y demás. Entonces aquí nos aparecen varias temáticas, permítanme un momento y lo agrando un poco, que ustedes pueden tomar en cuenta para la escritura o para la redacción de sus textos, ¿listo? Entonces claramente encontramos diferentes temas, encontramos la búsqueda, y claramente no solamente la búsqueda de dinero o algo así, sino como les puede aparecer la búsqueda de amor, si alguien quiere hacer la historia de un romance imposible, de felicidad, de poder, de fama, ¿listo? Encontramos la redención. Para ustedes, ¿qué es redención? Como puede ser, Hable uno a la vez porque no entiendo. puede ser como algo que es como algo que siente la culpa y lo tiene que remediar entre la novela o el cuento, no sé. Sí, muy bien. La redención es cuando, por ejemplo, tú, no sé, te castigan por algo y tú haces actos, o bueno, empiezas a actuar de buena manera para que eso sea perdonado. Digamos, les pongo el ejemplo de la iglesia, del pecado. Entonces, claramente tú cometes un pecado, pero tú te confiesas, empiezas a cambiar tu manera de actuar y pues llegas a una redención, que es cuando, por así decirlo, te perdona. ¿Listo? Entonces encontramos la redención de la culpa, del crimen, del pecado, ¿cierto? Las calamidades, entonces, de pronto de alguna historia que tenga que ver con alguna guerra, si lo piensan, no sé si de pronto alguno tiene la idea, de hambre, de desastres, alguna enfermedad, ¿listo? Por ejemplo, hoy en día, claramente ustedes podrían hacer una novela o un cuento sobre lo que está pasando hoy en día, sería muy interesante, ¿listo? La realización existencial, que es el autoconocimiento, el sentido de la vida, la existencia de Dios. Esto tiene que ver más que todo como con la personalidad que tenemos nosotros, ¿listo? Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? Recuerden que ustedes también pueden hacerlo en forma de diario. Profe, una pregunta. Dime, ¿Y al fin qué pasó con los cuentos? ¿con cuáles cuento? Con los que nosotros hicimos la vez pasada. Claro, me parece genial. ¿Cuáles que hicieron? Unos que tú dijiste que teníamos que entregar, unos cuentos que nosotros hiciéramos. Ah, pero todavía no los han hecho. Algunos sí, algunos ya me lo enviaron al correo electrónico, pero otros ¿De no. eso es lo que están hablando, profe? ¿De eso? Ah, muy bien, sí. ¿Por qué? Porque yo no les puedo exigir que ustedes me hagan un cuento, que ustedes me hagan una novela sin saber cómo hacerla, qué tiene, qué le deben poner. No. Primero ustedes necesitan aprender de qué se trata para poder hacerlo. Entonces, apenas terminemos de ver los temas que ustedes escojan y demás, ya ustedes van a empezar a redactar sus historias, claramente, pues, para que al finalizar tercer periodo puedan entregarlo. ¿Listo? Chicos, queda menos de un minuto, entonces por favor vuelven y se conectan.